Sí, sí. Sale, ahora sí que luego lo vemos particularmente ya contigo eso, ¿no? Vale, vale, gracias. Muy bien. Ok, ya veo que ya iniciaron la grabación. Muy bien, ahora sí que falta Diana. No sé si vaya a llegar Diana ahorita o de todos modos, buena idea. Si lo grabamos, entonces puedo ir reproduciendo este material con la consigna, eso sí, una consigna. Aunque las diapositivas que les voy a presentar son las que utilicé en el último curso de educación continua. Por lo tanto, ese material lo uso exclusivamente para los cursos. No recomendaría que este material luego lo transmitan con otros compañeros, dado que hay fotos que son parte de la facultad, o sea, son por parte de derechos de autor, prefiero conservar todavía la autoría para que no se mezcle con, si se transmite por fuera, fácilmente se pueden hacer copias. Entonces también hay que manejar con discreción este tipo de presentaciones que se graban, ¿no? Ok. ¿Sale? Entonces, sí los pueden guardar para su consulta personal, pero por favor no lo transmitan con otros colegas. Sí, profe, está bien. De hecho, yo solamente voy a hacer unas anotaciones en mi libreta. Sí, no, incluso, o sea, ustedes pueden guardarla, ¿no? Ya ven que al final de esto se puede guardar la presentación. Ok. Y de hecho, vamos a hacer algo similar. Hagan de cuenta que de esto hay algunos materiales que incluso me ayudaron algunos compañeros. Van a ver que hay fotos de compañeros aquí en la presentación. Y la intención es que, ya le había dicho a Diana y a Ana, que vamos a mejorar la presentación. De hecho, con esto de la virtualidad ahora se presta mucho para que se hagan nuevos videos que sean más dinámicos respecto a la forma de uno puede ir explicando, puede ir haciendo, ¿no? No es necesario que vayamos explicando la teoría con imágenes, sino podemos hacer el video, ir haciendo como tipo los videos tutoriales que se hacen en YouTube, pero pues de manera más profesional, claro, con todos los elementos que hicimos. Por ejemplo, la última vez ya Ana y Diana hicieron la resiembra, ¿no? De cepas, y ahorita falta de nuevo que se haga ahora la preservación en agua. Eso lo vamos a grabar para que podamos ir editando videos y tener ya videos bien editados, bien ilustrativos, para que quien quiera consultarlos pueda darles uso. Esos videos, precisamente, tienen que entrar en la UV ahorita está jalando una biblioteca virtual, precisamente con material didáctico, pero pues aunque es de acceso abierto, la intención es que ya lleve título y lleve autoridad. De lo contrario, cualquiera lo puede tomar y ni siquiera saben de dónde salió, ¿no? Es importante que deje huella de que la UV estamos trabajando, ¿sale? Esa es la única intención, no es que sean conocimientos que no se puedan dar a conocer ni otra cosa, ¿no? O sea, son cuestiones que hay que ir manejándolas porque ha sucedido que alguien presenta una información y resulta que después la encuentran uno en otra universidad y la toman como si fuera propia. Es lo único. Hay que cuidarse de ese tipo de plagios, ¿no? Entonces, únicamente dar las autorías y posteriormente queda de acceso abierto. Ah, ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí. Sí, profe, ya. Muy bien. Y me avisan cuando Diana llegue. Me acaba de mandar mensaje que está tratando de conectarse. Esto es básico únicamente para recordar. Vamos a ver generalidades de los hongos. Es más, creo que Ana, tú me comentaste que... Ah, no, sí llevaste hongos, ¿verdad? Pero que te gustaría reforzar, me Sí, comentabas algo así, ¿verdad? Muy bien. sí, profe. Entonces, como generalidades, importantísimo es comprender qué es el hongo, ¿no? Y el hongo es principalmente la masa de hifas, que también le llamamos micelio, eso ya ustedes lo deben de recordar. Y además estos generan partes vegetativas, que son estos esporóforos. Esto que nosotros normalmente o vulgarmente
popularmente, cuando vamos a comprar champiñones le llamamos hongo, pues en realidad es el cuerpo fructífero, ¿verdad? También se le puede llamar esporóforos o carpóforos, son sinónimos. La intención es que ya profesionalmente sabemos que es el cuerpo fructífero, aunque le decimos tus honguitos, cuántos honguitos colectaste, la realidad es que sabemos que es la parte vegetativa, ¿no? Es como si fuera la flor perdón, esta es la parte reproductiva, la parte vegetativa es el micelio que se encuentra abajo, lo que está en toda la bolsa. Eso es importantísimo a manejar en cuestiones de términos. Vamos a ver que hay hongos basidiomicetos, es decir, la familia de los grandes hongos, la mayoría son macroscópicos, que pueden ser parásitos como tipo armilaria, que esos pueden crecer en el bosque y pueden ser parásitos de árboles, de hecho que ocasionan muchas pérdidas. Pueden tener simbiosis, como ya tenemos todos estos honguitos, la mayoría de aquí que son Cantarellus, Boletus, algunas ramarias, son simbióticos. Y los que trabajamos sobre todo de esta forma, como se cultiva el Pleurotus, son saprófitos, porque únicamente se alimentan de la materia orgánica en descomposición. ¿Ok? Esos son los que nos enfocamos sobre todo por la facilidad de cultivo en laboratorio. También es importantísimo tener en claro que las técnicas de los hongos simbióticos todavía no se pueden cultivar. Para empezar, no se pueden cultivar como este honguito, como el Pleurotus. Y si se cultivan, se han hecho, sobre todo, se le llama cultivo semi-intensivo, no es parte de esta plática, es únicamente que se inoculan las raíces de los árboles con la intención de que meses o años después puedan fructificar en el área donde el árbol esté creciendo, ¿no? Alrededor. Por ahí escuché el ruidito de que se integraba alguien. ¿Ya le dieron a aceptar a Diana? Sí, profe. ¿Ya? Ah, bueno, ándale, nada más me salí para ver que... Muy bien, hola Diana. Bienvenida. Estamos iniciando y únicamente llevamos unos 5 minutitos aquí platicando en la primera diapositiva. Te recomiendo que después, por dudas, si quieres, veas esos 5 minutitos en la grabación. Sí, profe, gracias. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos? Resulta que se estima, ya saben que las estimaciones se hacen a partir de gráficas de acuerdo a cuánto se va colectando, cuántas nuevas especies, y hasta que no alcancemos una asíntota, todavía se estima que hay muchas especies por descubrir. Entonces se piensa que hay 150,000 especies de hongos en una estimación, de hecho, bastante, ¿cómo se le dice? Bastante modesta. Porque en una estimación de Harsbot, ustedes tal vez lo habrán visto, que es uno de los autores que también estudia la diversidad, taxonomía, él estima que hay más de 1,5 millones de hongos, o sea, 10 veces más esta cantidad. Sea cual sea la cifra, todavía queda un reto porque únicamente van 15,000, un poquito más tal vez, unos 16,000, 17,000 conocidos a nivel científico, es decir, que tienen género y especie. Hay que también ser claros que muchos de ellos se consideran hongos microscópicos, que son los que implican todavía más riesgo. Sin embargo, también de basidiomycetos siguen descubriéndose año con año nuevas especies. De estos, para nuestro interés de la línea de investigación, tenemos en cuenta que hay cerca de 3,000, la lista sigue creciendo, últimamente ya se sube a 3,500 especies comestibles, pero de estos solamente 100 han sido cultivados comercialmente o existen protocolos de cultivo. La mayoría de estos protocolos son en Asia y de ahí algunos otros en Europa y en América, ¿no? Y a nivel industrial solamente 10, de los cuales también estos están sobre todo en Asia, países como Tailandia, China sobre todo, son los que tienen estos cultivos, ¿no? Tal vez primero valga la pena ver esta. De esas especies, vamos a tener, por ejemplo, que en el mundo tenemos estas 7 especies que son las más producidas. Esto era hasta hace como 4 años, me falta actualizarla honestamente, porque ha ido cambiando muchísimo. Del hecho de que China es ahora el principal productor, y cuando digo es el principal productor, resulta que China produce cerca del
del 85-80% de todos los hongos, ¿no? Es porque ellos son los mayores consumidores de hongos. Y en México todavía seguimos desde hace muchos años con el agaricus en primer lugar, que de hecho es cerca de un 80%, 90% de agaricus, cerca de un 15% de pleurotus. Algunas literaturas dicen que es 90 de agaricus, perdón, 95 de agaricus, algunas las literaturas, pero ya esto también ha ido cambiando. Cada vez, pues no sé si ustedes ya han identificado, es más común identificar el pleurotus o las setas en los supermercados, ya empieza a ser un hongo más conocido. Hace 20 años estuve produciendo, una vez que egresé de la facultad, y créanme que producir pleurotus hace 20 años lo ofrecía alrededor con los vecinos, y la mayoría me decían que pues no compraban porque no lo conocían al hongo, ¿no? Entonces ya desde ahí ellos tenían miedo porque pues, habían escuchado de las intoxicaciones, y por mucho que yo les decía, soy biólogo, yo lo cultivo, es un hongo comprobado, pues me decían, pues gracias, pero no, porque había desconfianza. Actualmente ya empieza a haber cada vez un poco más de apertura, ya lo han escuchado, ya lo han visto, yo creo, en diferentes lugares, y ya hay más aceptación. Entonces, ese índice, ese porcentaje ya va creciendo, ¿no? Cada vez hay más productores, de hecho. Y es lo que buscamos también, parte de la línea de investigaciones, que por difusión, por charlas, ir dando a conocer las bondades de los hongos comestibles. Y un tercer hongo que se produce en México, en un porcentaje cerca del 1% de todo lo que se produce, sería el Lentinula edodes, que también se le conoce como shiitake, que este hongo, curiosamente, es el más producido a nivel mundial, porque en China tiene muchas bondades, tanto, yo creo que sería de los que más tuvo estudios hace 30, 20 años, definitivamente tiene muchas ventajas, y además de ser un hongo medicinal, gastronómicamente es muy bueno. Yo lo he probado de diversas formas, la verdad, y sí, por donde quiera que lo pruebe, tiene muy buen sabor. Sin embargo, por aquí tenemos otros hongos que pueden hacer también competencia con todos estos. Ya lo iremos platicando sobre la marcha. No se preocupen ahorita si no se familiarizan con los nombres de todos los honguitos. Poco a poco iremos viendo imágenes. Cuando salgamos a campo, les dije, les enviaré un link para que vayan conociendo un poco más de diversidad, identificando especies, al menos a nivel de género, para que se familiaricen más, ¿no? Ahora sí, me regreso un poquito con la historia, nada más para recordar, los hongos se habla que desde antes de Cristo ya existían el consumo de hongos comestibles, pues la manita cesárea es el mejor ejemplo, porque era la manita de los Césars, únicamente lo consumían los reyes, ¿no? Los César de Italia en Roma. Pero todavía para acá se habla mucho, el primer cultivo de hongos fue... sí. ¿Qué pasó? ¿No me escuchan? Hola, hola. Sí se escucha bien, profe. Ah, bueno. Ok. Les decía yo que aunque la historia del consumo de hongos es antigua, la del cultivo se va a China en el año 600 después de Cristo con el honguito auricularia. Auricularia es el que se le conoce comúnmente como oreja de ratón. Ya luego veremos por ahí unas fotos. Ese honguito, voy a poner esto en silencio. Ese honguito fue de los primeros que se cultivó en China, y de ahí, como pueden ver, pues han pasado varios años hasta que llegó posteriormente el champiñón. De hecho, ¿dónde está el champiñón? Por aquí debe estar. Aquí está. El champiñón salió en el 1600, sobre todo en Francia, en Europa, y esto también es digno de comprender, que el champiñón lleva más de 300 años de tecnificación, es decir, más de 300 años que se han ido modificando los procesos de producción, que hubo mejorías, que hubo cruzas, que hubo optimización de parámetros de producción. Por lo tanto, el champiñón puede producir una gran cantidad en comparación a otros hongos. Son una referencia, o es una referencia toda esta parte del cultivo del champiñón, porque, por ejemplo, el cultivo de Pleurotus, pues ya fue a partir de, aunque aquí está en 1900 Pleurotus austriatus, la verdad es que
Esto empezó en Europa, en México llegó hasta los 60 el pleurotus. Este es un artículo que se los puedo proporcionar por ahí. En México se habla que el champiñón llegó a inicios de 1910, 1920, precisamente por la familia Leven, que todavía existe la empresa que se llama Hongos Leven, es una de las más famosas, y ellos producen champiñón, y en los años 60 ellos se aventuraron a producir también el pleurotus, traído de España. Importantísimo aquí también ir comprendiendo que actualmente ya se entiende que cuando traemos especies, ya sean vegetales o de hongos, de un país sobre todo templado, imagínense que pues, Estados Unidos, Europa se encuentran fuera de los trópicos, traerlos a cultivar aquí, pues completamente va a haber un shock, ¿no? Así como con los animales o nosotros cuando cambiamos de clima, no van a tener el mismo comportamiento. Por lo tanto, también se han hecho mucha investigación. En este caso, en el champiñón se hizo investigación sobre todo privada, es decir, que no se da a conocer, no es pública, que tienen sus protocolos adaptados para México. El mismo caso para pleurotus, ¿no? Se ha tenido que ir adaptando. Para darles una idea, los cultivos de champiñón y de pleurotus ostratus, que fueron las cepas introducidas, por lo general se establecen en áreas bastante frías o templadas en México. La zona centro, por ahí de México, hacia Toluca, que es un poco más fresca. Aquí en Veracruz tenemos una champiñonera, pero está en Perote, está ahí al lado, que se llama el Riojal. Son lugares bastante fríos porque de otra forma no podrían producir en una zona tropical como México. Entonces, ya tenemos otras cepas. Lo ideal es que nosotros desarrollemos nuestras técnicas en México a partir de germoplasma nativo, que ya es otra cosa que siempre vamos a estar haciendo énfasis, que las cepas que nosotros aislamos de campo y las reproducimos aquí, puede ser que tengan menor tamaño, una producción no muy grande, pero tienen esa virtud que pueden crecer a una temperatura local. No hay necesidad de modificar el área donde se está produciendo, simplemente vendría una serie de enriquecimiento del sustrato, mejoramiento de las cepas por medio de cruzas. Es por eso que hacemos la caracterización de muchas cepas para posterior ver cuáles pueden ser unas cruzas que den una descendencia útil, productiva. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. No estoy hablando muy rápido de muchas ideas. ¿Sí me van siguiendo? No es una clase, ¿eh? Yo prefiero que sea una plática. Sí, Porque... Sí, profe, vamos bien. Bueno, yo bien. sí, Muy bien, muy bien. yo voy Llegó. apuntando igual como estoy aquí en el servicio, estoy en ambas cosas, profe, pero Ok. sí voy apuntando, por si no, Muy bien. por si Sí, no hablo mucho. okay. Lo importante es que vayan reflexionando estas ideas, ¿no? Porque lo que les voy diciendo, si se dan cuenta, no está está entre líneas o es son las experiencias del cultivo de hongos. Estamos hablando de generalidades todavía. Sí, Y profe. esto es una plática, ¿no? No es una clase, ¿no? La intención es que ustedes lo asimilen, lo comprendan, para que tengan el background de la importancia de todo esto. Sí, ¿Ok? gracias. Ahora sí, estábamos viendo las cepas estas cultivadas. Curiosamente, en Asia, en la parte tropical de Tailandia, este es un artículo estuve en este instituto, tuve la fortuna de colaborar con la mayoría de estos autores. Con este autor principalmente es de Francia, es uno de mis amigos que guardé de mi estancia por allá. Y hablan de cómo están descubriendo y domesticando hongos tropicales, sobre todo ahora se le empieza a dar ya la palabra tropical, en muchos artículos sobresale, porque se está descubriendo nuevas posibilidades u hongos con potencial, no únicamente los hongos típicos de las zonas templadas, sino tenemos en las zonas tropicales muchos hongos con potencial, ¿no? Entonces, este de artículo se los voy a proporcionar también. Es particularmente interesante porque habla sobre todo de qué hongos se han descubierto en los últimos 10 años en Tailandia, cuál es el potencial, qué técnicas son las más eficientes. Las técnicas, no se preocupen, son las mismas que estamos utilizando aquí. O sea, son precisamente porque estoy en comunicación con ellos, es lo que hacemos. Y la intención es seguir esta línea, ¿no? Es buscar esto que es domesticar, descubrir y domesticar hongos tropicales.
Eso nos dará el plus. Me permiten tantitito, tengo una llamada y luego resulta que son importantes. No me tardo nada. Sí, profe. Sí, profe. Ya, quién sabe qué pasó. No respondieron. Ok, entonces, he ahí la relevancia de este artículo, que nosotros estamos en esta línea. Este es un reporte anual del Jardín Botánico, de un Jardín Botánico de Inglaterra, y que hacía referencia, ¿no?, que en 2017 se descubrieron 2.189 especies de hongos. De estos, la gran mayoría son ascomicetos, es decir, hongos microscópicos, como estos que vemos en la imagen trasera. Sin embargo, también en Basidiomycetus continúan descubriéndose nuevas especies. Hemos descubierto aquí ya en la facultad, hemos identificado nuevas especies. Sobre todo aquí contamos con el apoyo de mi mujer, la verdad. Ella, ustedes ya sabrán, es de origen chino y ella tiene enorme habilidad en cuestiones taxonómicas y de biología molecular para aterrizar rápidamente en dictámenes cuando son nuevas especies. Entonces, esto también, entonces hablamos que la taxonomía clásica con la molecular facilita mucho ahora la descripción de nuevas especies. Eso también es otra cosa que procuramos hacer en el laboratorio conforme avanzamos. Esta identificación de nuevas especies, curiosamente, no es lo mismo para todo el mundo. La gran mayoría de todo esto se dio en Asia y, de hecho, principalmente en China y Tailandia. Tailandia tiene actualmente un centro de investigaciones en el que más han avanzado, porque es un centro de investigaciones especializado en hongos, en biología de hongos, y consideran hongos patógenos, hongos micorrízicos y hongos saprófitos comestibles, ¿no? Y la verdad han avanzado enormemente. Fue en el lugar donde estaba yo en la estancia, ¿no? Y China igual, pues, tiene muchos más institutos, solamente he visitado un par de institutos en China, pero son muchos institutos trabajando en hongos, ¿no? Para ellos los hongos es como para nosotros los frijolitos o el maíz, es parte complementaria, diaria de sus dietas, ¿no? Tienen muchos hongos a consumir. Los pasillos, para darles una idea, luego tengo que también sacar unas fotos de las experiencias de China, así como tenemos aquí pasillos llenos de jugos, de que pueden ser 2 de cada lado y refrescos, jugos, ellos lo tienen de hongos, ¿no? Entonces son en diferentes presentaciones, combinaciones, diferentes especies, por supuesto. Entonces, bastante interesante ver cómo es la percepción de los hongos en China. Ahora, si se dan cuenta, en México, ahora sí que en Norteamérica, donde estamos nosotros, pues solamente se ha participado el 9.5% de estas nuevas especies y pues sobre todo se podría pensar que es Estados Unidos el que ha identificado más. En México ahí la llevamos, aunque la verdad todavía faltan muchos micólogos en el país. Eso es otra de las señas que siempre le recomiendo a alguien cuando van a trabajar en un área muy competida. La verdad es que tienen que esforzarse 3, 4 veces más de lo que normalmente se esforzarían, porque hay mucha competencia. En el área de la micología hay muy pocos investigadores, por lo tanto, empezar a trabajar aquí para llegar a un nivel de expertos reconocidos, pues no tardarían mucho tiempo, ¿no? Es decir, es un área poco competida, porque hay pocas personas, simplemente por eso, ¿no? Hay nicho para varias personas a trabajar. ¿Qué es lo maravilloso de los hongos? Que además de que estamos aislando hongos saprófitos, tropicales, comestibles, de todos ellos pues sirven para muchas otras cosas, ¿no? Se pueden considerar parte de la agricultura, porque en ocasiones muchos de estos pueden hacer micorrizas o incluso si obtenemos las técnicas de manejo de los hongos, podemos trabajar con aquellos que tienen influencia en la agricultura, de los que se pueden hacer bebidas. Se han hecho bebidas del shiitake, del ganoderma, se han hecho tés, muchos tipos. Actualmente está en boga esto de los biocombustibles y la bioremediación por parte de los hongos.
Se trabajan como pretratamiento en algodón, por supuesto como alimento, en cuestiones más tradicionales como el uso alucinógeno, la medicina ni se diga, son metabolitos que también cada año crece el número de metabolitos descubiertos. Se han utilizado para elaborar papel, plásticos, biomateriales, que por ahí esto, ya con Marco estuve platicando de esto, qué es lo que pueden hacer, desde cubrebocas, muros, bloques, objetos en el hogar, pueden ser hechos a partir de hongo, ¿no? Todo lo que implica la investigación que se puede conjugar con otras líneas de investigación, todo eso es parte de, permítanme ahora sí. Sí, bueno. Bueno, sí, ¿quién habla? Listo. Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Ok. Esto, fíjense, estamos hablando de las aplicaciones, pues todavía la lista sigue creciendo, ¿no? La lista puede ser más grande. Considero que el potencial de conexión con otras ramas es muy grande, ¿no? Lo relevante que, que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos una colección de hongos extensa, donde podemos identificar la biología, los componentes, es decir, la composición, sus capacidades enzimáticas, capacidades de producción de los hongos, es que podemos después insertarlos en las áreas que pueden ser útiles, ¿no? Es decir, de aquí nos conectamos muy bien con las personas que trabajan en genética, en química, en biología de la reproducción también, porque son un excelente modelo de reproducción. Todo eso nos sirve para reflexionar. Existe un enorme mercado, hablamos de cerca de 42 billones, cuando hablamos de billones, perdón, ahora sí que billion es en inglés, de hecho en español son miles de millones. Cuando se escribe billion, entonces sí son billones, aquí son billion. Billion es miles de millones, 42.000 millones de dólares por año en el mercado de hongos comestibles. ¿Ok? De estos, buena parte de esa cantidad son hongos micorrízicos, pero los hongos saprófitos también juegan una parte importantísima. Esto posiblemente ya lo habrán visto en otros lados. Los hongos comestibles son recomendados por la FAO y por muchos otros organismos, la OMS, los organismos que trabajan en la cuestión sustentable, hablemos en que están muy considerados en el plan 2030 de la organización, no, perdón, de la Organización de las Naciones Unidas, porque representan un alimento con alto contenido nutricional. Recientemente a la mayoría de ellos se les ha llamado alimento funcional, que recuerden que un alimento funcional es aquel que a partir de nutrirte te previene de ciertas enfermedades gracias a los metabolitos de importancia medicinal que tienen, ¿no? Hay algunos metabolitos que en pequeñas cantidades funcionan como un medicamento preventivo para evitar problemas, llámese de cáncer, de hipertensión, azúcar, etcétera, ¿no? Hay muchos de estos beneficios. Aceleran el reciclaje de nutrientes, hablando que consumen sobre todo residuos agrícolas y agroindustriales, ¿no? Entonces, esto favorece a un ambiente donde puedan acelerar, si se acumulan muchos de estos residuos, como es claro nuestro ejemplo de la región donde tenemos residuos de la industria de la caña, del café, de la piña, del limón, todo eso, limón, naranja, etcétera.
La lista sigue. Todos esos son potenciales usos para obtener los hongos. Además, está bien comprobado que pueden obtener ingresos extras las personas que lo realicen como actividad complementaria o como actividad principal. Y pues sirve como para generar empleos en las comunidades, ¿no? Esto ya es muy documentado. Vale la pena todavía documentar con estudios actualizados. Hay por ahí una propuesta con el doctor Julio, que es un doctor que no tiene mucho que se integró en la facultad y que él nos puede apoyar para hacer un análisis financiero de la situación económica de los productores para la región, ¿no? Eso también se vuelve interesante. Definitivamente es rentable, lo que falta es decir con cuánto, el porcentaje de rentabilidad, ¿no? Estos son algunos precios para que se den una idea. El champiñón actualmente anda un poquito más, porque estos ya son precios atrasados, la verdad no lo he actualizado, van a andar ya como en 50 pesos y estos son de los hongos de las setas. Si se dan cuenta está más barato, pero porque es la canastilla de un cuarto, ¿no? Que el precio de las setas anda por lo regular de 80 a 120 pesos, yo diría que de 90 a 130 pesos, dependiendo la calidad, ¿no? Esto para darte una idea de en cuánto andan. Hay muchos estudios de los hongos medicinales, no voy a profundizar en ello ahorita, nada más les puedo proporcionar la literatura si ustedes quieren conocer en específico de algún hongo en particular. En el caso de Marco te voy a recomendar mucho que leas todo lo relativo a Pleurotus y a las especies de Pleurotus, ¿no? Entre ellos, recientemente Pleurotus albidus, que lo tenemos ahí en la facultad, ha sido un hongo muy señalado como, yo creo que va a ser la puntera de entre los Pleurotus en cuestiones medicinales. Se habla que tiene varios metabolitos de interés y su capacidad de producción es enorme, tiene un sabor diferente al Pleurotus convencional, tiene muchas ventajas por ahí, ¿no? Ok, gracias. Muy bien, nada más me recuerdas, ¿no? De todo esto que les voy pasando, les voy a proporcionar la literatura y ustedes van a ir dentro de ella ya buscando lo que sea más de su interés. Este dato lo paso muy rápido, también nada más es para mostrar en cuestión de agua. El agua, fíjense que es un aspecto, pues ya sabemos que es fundamental para la vida, pero muy limitante de acuerdo a dónde se quiere producir. Sí se requiere agua para producir hongos, pero no en cantidades tan grandes como lo serían otros productos agrícolas, sobre todo cuando son a campo abierto. Resulta que, por ejemplo, si hablamos de carne, para obtener una res, resulta que se requieren 100,000 litros de agua por kilogramo de carne durante la vida útil de un animal, es decir, durante el ciclo de vida, durante el crecimiento del animal, se requieren 100,000 litros de agua por kilogramo de carne para que entonces al final se pueda hacer un balance, que se requieran 515 litros de agua para obtener 1 gramo de proteína, ¿no? Entonces es una relación abismal, ¿no? Es demasiado grande es decir, cada vez que comemos un bistec, detrás de ello, ¿cuántos litros de carne del agua tuvieron que utilizarse para producir ese bistec, ¿no? En el caso de un cultivo como el maíz, aún así se requieren 1,400 litros de agua para obtener más o menos 3.5 gramos de proteína, y lo cual hace un índice más o menos de 40 litros por gramo de proteína. Aún así es alto, es mucho más bajo que el de la res, pero es alto, ¿no? Y si nos vamos al ejemplo de las setas, se requieren 28 litros de agua por kilogramo de hongo, que les repito, también es alto, pero como tienen un buen nivel de proteínas, finalmente la relación termina siendo de 1 litro de agua para 1 gramo de proteína, ¿no? Entonces la relación es mucho menor, no se ve tan espantoso. Entonces esto también se ha recomendado en lugares donde tienen acceso limitado a agua. Diana, que ya ha estado ahí en el cultivo, ya se dio cuenta cuánto se utiliza, sobre todo de agua Vamos a ver que hay diferentes técnicas de tratamiento. Se utiliza algo de agua al inicio para preparar el sustrato y después algo de agua para simplemente hidratar los hongos durante el proceso de producción. Pero de ahí fuera no es una cantidad exagerada. Sobre todo, repito, es cuando hablamos en estos cultivos, cuando son de manera extensiva, ¿no? No en invernadero, sino afuera.
Actualmente en agricultura también ya hay técnicas como la hidroponía o técnicas que son de cultivos protegidos que ya tienen maneras de ahorrar agua en estos cultivos, ¿no? Sin embargo, no es todavía común porque requieren inversión en infraestructura para que puedan ahorrar en agua. ¿Ok? Entonces son datos hasta ahí más fundamentales para que ustedes tengan una referencia. Me voy a ir un poquito más rápido para que nos dé tiempo, para que acabemos a las 11 y puedan continuar sus actividades. Ya hablando del caso particular de Pleurotus, ha sido muy atractivo, aunque todavía sigue siendo un porcentaje bajo de personas que lo producen. Ha llamado mucho la atención porque ya van muchos sustratos donde se ha probado que se pueden producir. Entonces se ve una solución, al menos parcial, para proveer de alimento de calidad en diferentes regiones. Y estos son algunas fotos propias de algunas de laboratorio, otras de los honguitos que hemos colectado en campo y de lo que ya hemos obtenido, ¿no? Tenemos Schizophyllum, las Daldinias, tenemos Lentinus, este es un Lentinus crinitus que fue de los primeros que aislamos y que también en género Lentinus tiene mucha importancia medicinal. De Pleurotus, este es un Pleurotus de Yamur, tenemos varios Pleurotus, ustedes saben que aquí en la región crece mucho Pleurotus. Hay otras especies que todavía no tienen prácticamente nada de demanda, queso de Manciela. Estos, en la última vez que estuve en China, en 2019, empezaban a tener ya mucho más demanda en lo de Manciela, y hay varias especies de Manciela. Favolus es otro honguito muy similar. Este honguito se parece mucho a Pleurotus, con la enorme diferencia que en la parte de abajo tiene poros grandes, de hecho. Se ve como apanalado si se dan cuenta. Entonces, este también tiene potencial, es de buen sabor, la verdad. Auricularia, que también es otro, el que les decía yo que es el oreja de ratón. Existen varias especies, aquí le puse SP, porque de hecho también nos falta terminar de hacer un buen estudio molecular, porque hay varias especies de auricularia. En Chiapas, sobre todo, es donde ya han descrito 2 nuevas especies. Por aquí, por lo general, tenemos la mesentérica, o que también se le llama se me fue cuál otro nombre, que era el sinónimo, ahorita me acuerdo. Y bueno, auricularia, la que está aquí en esta foto, se parecería más a la politrica. Y tenemos otras especies que son intermedias y que muy posibles sean cuestiones no identificadas, o sea, posiblemente especies nuevas. Hay que hacer un estudio con más certeza, con más calma, morfológico y molecular. Y Volvariela, yo puse aquí, por ejemplo, Bombicina, que es la que más hay en la región, pero sin embargo también tenemos Volvariela volvácea. Y este honguito también es uno de los que sabe muy rico, crece, sobre todo tiene la particularidad de crecer a temperaturas alrededor de 30 grados, y si está por debajo de 30, por debajo de 25, por ejemplo, ya no crece igual. Entonces es un hongo insignia de un área tropical, solamente crece en altas temperaturas. Y también su ciclo de vida es muy rápido. En aproximadamente 10 días ya está produciendo hongos, ¿no? Entonces también tiene un potencial enorme de sabor, de degradación, de capacidad de degradación y de cuestiones medicinales. Hay falta todavía mucho por describir en Bombicina. Ahora, ¿qué es lo que hacemos en el laboratorio? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes aprendan sobre todo a hacer? Es a trabajar el aislamiento de los hongos, la preparación del micelio, el mantenimiento de las cepas, para después continuar con la parte del cultivo. El aislamiento ya lo hicieron, no miento, no lo han hecho, lo hicieron la resiembra, ahorita que me acuerdo. El aislamiento lo vamos a hacer ahorita que empiecen los días de lluvia, o vamos a comprar previamente un honguito de comercial, perdón, para llevarlo al laboratorio y practicar con él en su aislamiento. Ustedes ya saben que los honguitos tienen, aunque sea Pleurotus, tienen láminas, tienen un pilio y tienen un pie o estípite. En este caso es fusionado, ¿no? Las láminas con el pie. Dependiendo la especie, es que pueden ser fusionados, separados, ya eso son cuestiones morfológicas que después también valdrá la pena que los repasemos con la finalidad de identificar especies. Al contexto, que es la parte del pilio más gruesa, también le llamamos carne. Entonces le llama contexto o carne, es la parte intermedia que va entre el pilio y la cutícula, ¿no? Es decir, si nosotros partimos un honguito, la parte intermedia, eso se le llama carne.
y es la parte que se encuentra relativamente estéril y es una de las que podemos utilizar para hacer su aislamiento en laboratorio. Aquí tenemos un honguito de Mansiella. Y, bueno, por aquí puse notas. Si está sucio, en ocasiones, cuando tenemos hongos de campo, puede ser que si llovió un día antes y estaban cerca de un área lodosa, polvosa, tal vez tengan mucha tierra o tengan mucho polvo, ¿no? Lo conveniente sería pasar un poco de agua limpia, puede ser de la llave simplemente, o con un algodón, pasarle y limpiarle, ¿no? La intención es que al momento que hagamos el corte con el bisturí, que no vaya a ser que el mismo bisturí lo que haga es llevar al interior lo que se encuentra en las bacterias, hongos o lo que tengan en la superficie, que se vaya hacia el interior. De esa forma podemos hacer un corte limpio para ver el contexto dentro de la cámara de flujo. Al momento en que lo vemos, pues estamos recibiendo aire estéril, por lo tanto todo se encuentra estéril, ¿no? Esta imagen de aquí la puse con la finalidad de que vieran que se puede hacer en campo. Voy a salir de aquí y voy a agrandar la presentación. Voy a agrandar esto, perdón, más bien. Ahí pueden ver, ¿verdad? Sí. En campo, Sí, sí, profe. muy bien, en campo lo que hacemos es que nos llevamos este material, miren, nos llevamos mecheros, bisturí, por aquí andaría las agujas de disección, nos llevamos tubos Eppendorf que tienen medio de cultivo. Este medio de cultivo, entonces imagínense que en una caja Petri, ya la otra vez hicimos el ejercicio, que en una caja Petri grande caben alrededor de 25 mililitros de PDA, en una caja chica caben cerca de 15 mililitros de PDA, pero en un tubo Eppendorf caben alrededor de 1 mililitro de PDA. Pero imagínense que si es únicamente para aislar, es decir, una vez que se encuentra aislado correctamente, podemos resembrarlo y podemos salvar, podemos ahorrar muchísimo medio de cultivo, que el PDA después vamos a ver que es carísimo. Un bote de PDA actualmente de medio kilo está en cerca de 1,500 pesos, que no nos alcanza para mucho, la verdad. Ah, eso sí está muy caro. Está muy caro, entonces Sí. hay que cuidar el PDA comercial. Por lo tanto, estas técnicas son muy útiles cuando queremos hacer aislamientos masivos en campo, y era lo que hacíamos, que además si íbamos a acampar 2 días a algún lugar, colectábamos por la mañana hasta las 3 de la tarde, íbamos a comer y ya por la tarde se podía trabajar 1 hora, 2 horas en el aislamiento, ¿no? Y no era otra cosa más que hacer esto, se corta el honguito aquí a la mitad, se ponen los mecheros, aquí normalmente había 2, 3 mecheros, y ya con eso obtenemos un área relativamente estéril. Al abrir el tubo de Eppendorf en esa área, pues también como es pequeño, la posibilidad de que se contamine es menor, y lo que hacíamos es cortar con el bisturí y tomar de aquí mismo. Sí ven mi cursor, ¿verdad? Sí. Tomar de Sí, esta partecita, exactamente esta partecita del contexto, de ahí tomábamos una parte muy pequeña y era la que se deposita. Y cuando hablo de una parte muy pequeña, hablamos que puede ser 1 milímetro, o sea, 1 milímetro cuadrado o 2 milímetros. Puede ser un poquito más grande, sin embargo, si esta parte es pequeña, pues es difícil tomar más grande, ¿no? Entonces, con eso basta para que posteriormente empiece a crecer un micelio blanco algodonoso, lo cual es señal de que es posiblemente un basidiomiceto. Normalmente se les habla de la pudrición blanca, porque tienen hifas, el micelio es blanco, ¿no? A diferencia de otros hongos contaminantes del aire, por ejemplo, cuando tenemos crecimiento de penicillium, puede ser inicialmente blanco, pero de inmediato va a cambiar de color o va a presentar una esporulación, lo cual indica que no es, si esporula ya no es un hongo de estos, ¿no? Entonces, esa es la técnica básica. Esto es lo que yo quiero que hagamos video. Ya había hecho un video y curiosamente no sé dónde se quedó el video. Lo hicimos precisamente para este curso y ahora no lo encontré. Después de un tiempo lo busqué y quién sabe si se borró, no lo guardé bien, algo pasó. Esta técnica es importante, no todos utilizan, la mayoría utilizan técnicas a partir de caja Petri, y esto la verdad nos ayuda a ahorrar mucho material. Además,
Bueno, ya lo que les comenté ahí, de hecho está descrito ahora aquí, ¿no? Otra forma era utilizar también las jeringas. Si se dan cuenta, aquí también puede ser una jeringa y es a partir de un contexto. Esto también, aquí en este caso es mi mujer la que está haciendo el aislamiento y aquí en este caso es otra estudiante, cuando estamos precisamente en Playa La Junta. Entonces estaban haciendo el aislamiento ahí con los mecheros, si se dan cuenta. Aquí también lo que se ve, aquí incluso fueron unas velas, no tenía mecheros y eso fue lo que utilizamos. No, la técnica es la misma que en la cámara de flujo, desinfectamos el bisturí con alcohol, cortamos el pilio, tomamos un fragmento de 1 a 3 milímetros del contexto, colocamos ese fragmento en la caja Petri o el tubo Eppendorf, cerramos con Clean Pack y lo incubamos a 25 grados o a temperatura ambiente. Normalmente después de 2 o 4 días es que podemos observar si el crecimiento es correcto, como los que les acabo de comentar. Repito, esto es lo que me interesa mucho, que lo hagamos de una forma dinámica para mostrar las técnicas y que podamos documentarlo correctamente con los debidos derechos en la base de datos de la UV. Profe, Sí. ¿el contexto tiene las esporitas? No, buena pregunta, no. De hecho, el contexto, cuando lo vamos a ver ya en el laboratorio, que llevemos el honguito, van a ver que no tiene esporas, es únicamente micelio, es una parte vegetativa. Aquí no se alcanza a ver muy bien y a ver si puedo rayar con este. De hecho, miren, de aquí, no, este no es, sería este. De aquí, Como esta algodoncito parte, se ve, ¿no? ¿perdón? Se ve como algodonosa esa parte. No algodonosa, simplemente es una parte intermedia como, realmente es carne, ¿eh? Es carne. O sea, no todos los hongos la tienen. Por ejemplo, auricularia, que es muy delgadita, casi no tiene esa parte. Es prácticamente una cutícula, ¿no? Muy delgada. Pero en este caso, las esporas se encuentran siempre en las láminas, que es esa área, la parte de abajo. Y después de eso ya viene el contexto, que es esta continuación, ¿no? Así que la parte de aquí. Esta parte sí es el contexto y esta parte es la que se encuentra completamente estéril, ¿no? Porque no había estado expuesta a la intemperie y ya por encima está la cutícula. ¿Ok? Pero sí, tu pregunta es buena. Eso se va a aclarar cuando ya estemos en el laboratorio y ya lo vean más enfrente Entonces, al momento de hacer un corte. de la ¿Ok? carnita es donde sale micelio, ¿no? Así es, así es. De hecho, porque vamos a ver que si eso lo viéramos al microscopio, es exactamente una hifa. Son hifas compactadas, que esas crean el cuerpo vegetativo. En este caso es el cuerpo fructífero, pero me refiero que también en el suelo son las hifas las que hacen el cuerpo vegetativo. Y esas tienen la capacidad de reproducirse. Es como hacer, en el caso de lo que maneja ahorita Ana y de lo que ustedes ya vieron, cultivo de in vitro, el cultivo de tejidos, que una parte de una planta puede crecer y desarrollar una nueva planta en un medio de cultivo específico, con los nutrientes necesarios. En este caso es lo mismo. Pueden tener más micelio siempre a partir de que lo van reproduciendo. Ahora, cuando digo siempre, bajo las condiciones, y hay ciertas reglas que no todos los hongos los pueden estar propagando cada vez, porque de hecho existe algo por ahí que empiezan a perder vigor o capacidad de crecimiento, ¿no? Hablo específicamente de resembrarlos ya muchas veces, ¿no? De una caja Petri a otra y luego a otra y luego a otra. Eso con el tiempo genera pérdida de algunas capacidades. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Sí, repito, esto tomen nota de ello, porque esto sí se va a complementar muy bien cuando ya lo veamos en laboratorio. Miren, esto se va a ver así normalmente, después de que ya bueno, esta es una resiembra, ¿no? Pero el micelio, pues se ve, el micelio de un vacío de miceto se ve de esta forma, ¿no? Algodonoso, radial, blanco, o bueno, blanco tirándole un poquito grisáceo, pero no debe de tener otro tipo de coloración. Ahora, existen hongos que no tienen mucho contexto. Entonces, estos utilizamos otra técnica.
Sobre todo hay que pensar que el honguito se encuentra en buen estado, ¿no? Pero le estoy mostrando estos, por ejemplo, hay muchos pleurotus, sobre todo pleurotus de Yamur, no tienen mucho contexto, son mucho más delgados. Este es un Lentinus crinitus que ya cultivamos, auricularia que ahí tenemos, y Schizophyllum, ¿no? El Schizophyllum crece muy bien, pero lo mismo no tiene mucho contexto. Entonces, aquí lo que hacemos es cortar un fragmento. Esto sí, nota, esto siempre es donde les falla mucho a otros de mis estudiantes, que es un fragmento pequeño, no tan pequeño como en el anterior, que era de 1 a 3 milímetros, pero sí pequeño, pensando en que no sobrepase el centímetro de cada lado. ¿Por qué? Porque se vuelve pesado, y lo que vamos a hacer es manipularlo. Ahorita van a ver cómo. Se pone vaselina. Vamos a comprar un frasquito de vaselina, de esas vaselina que se utiliza normalmente, y con un palillo se coloca en la superficie, en la parte superior de una caja Petri. Nosotros vamos a abrir la caja Petri en la cámara de flujo, y con la ayuda de un palillo de dientes, se coloca, dijéramos que una gotita de vaselina o una cantidad suficiente que únicamente va a servir de pegamento. Entonces, el fragmento que cortamos, lo cortamos obviamente en una caja Petri estéril dentro de la cámara de flujo, con la intención de que tengamos una parte del himenio del cual desprende esporas. Entonces, este fragmento lo vamos a colocar en la parte superior de la caja Petri, pero con las láminas expuestas hacia abajo. Viendo hacia abajo, ¿no? Exacto, de manera es que tenemos un sistema artificial donde va a seguir arrojando esporas en el medio de cultivo. Eso nos garantiza que directamente van a caer ahí las esporas. No les voy a platicar ahorita del ciclo de vida de los hongos, pero la mayoría de estos hongos que trabajamos requieren que haya una cruza de entre esporas para que puedan generar un organismo dicariótico o diploide, así como somos nosotros, que tenemos dos juegos de cromosomas. Ellos también requieren 2 para que pueda fructificar. De otra forma, puede haber micelios que son haploides, es decir, que solamente tienen un juego de cromosomas, pero los micelios haploides no fructifican, únicamente los diploides. Entonces las esporas tienen que caer en suficiente cantidad para que se crucen y posteriormente ya generen cuerpos fructíferos. El principio es poner ahí el fragmento, cerramos la caja Petri, revisamos normalmente entre 28 y 48 horas y se debe de retirar el fragmento. Si el fragmento de hongo se queda ahí, la posibilidad de que se pudra, se empiece a descomponer, genere bacterias y se caiga es muy alta. Entonces eso echaría a perder, si obtuvimos buenas esporas, echaría a perder todo esto. La técnica esta es muy eficiente, sobre todo si la comparamos en literatura. En algunos otros libros lo que recomiendan es obtener la esporada en un papel filtro. Bueno, se ponen en un papel estéril, se esteriliza previamente en calor seco o húmedo, simplemente se protege en bolsa, y se pone el honguito para que ahí deposite las esporas. Después recomiendan tomar 1 centímetro cuadrado de ese papel con esporas, se diluye en agua, del agua se toma con una pipeta cerca de 50 microlitros, y se colocan en una caja Petri y se esparcen. Ahí van a crecer las esporas. Pero eso, la verdad, en la experiencia, y le pueden preguntar a cualquier persona, las posibilidades de que se contamine algo ahí son altísimas, porque son muchos pasos donde la posibilidad de que caiga una bacteria o un hongo ambiental incrementan mucho. Por lo cual, esto que les muestro aquí, simplifica toda esa técnica y ahorra tiempo, esfuerzo, materiales, de muchas formas. Esta técnica, curiosamente, también no ha sido muy conocida, la utilizan muy pocos, y también hacer un video de esta técnica, créanme que puede ser muy útil y puede ser bastante, ¿cómo decirlo? Tiene mucho potencial para ayudar a futuros investigadores a que realicen aislamientos de forma más rápida y masiva. Bueno, son las 11, no sé cómo andes de tiempo, sobre todo tú, Ana, ¿verdad? Que estás ahí en el laboratorio. Pero yo creo que con esto sería sus... Ajá. Pues voy a exponer, profe, pero Sí.
No, no te preocupes. De hecho, yo creo que ahí la dejamos. Yo también, la verdad, ahorita a las 12 tengo que salir a otro pendiente. Entonces yo creo que la vamos a dejar ahí por hoy. Sí, sí está bien, profe. Sí, yo ya casi voy a exponer, pero de todos modos voy a volver a ver la clase porque